En una ciudad futurista dividida por la opulencia y la miseria, la élite domina desde las alturas mientras los obreros sobreviven en las profundidades. Cuando Freder, hijo del poderoso John Fredersen, descubre la cruel verdad bajo sus pies, su vida cambia para siempre. Junto a María, una idealista, luchará por unir dos mundos enfrentados, pero un científico loco y su máquina con forma humana desatará el caos, poniendo en juego el destino de toda Metrópolis. Sentencia: el mediador entre el cerebro y las manos ha de ser el corazón. A las 10 en punto se produce el cambio de turno. Se observa a un grupo de hombres que entra mientras otros salen. Todos parecen ser obreros. Caminan con la cabeza baja, a paso lento, con el rostro marcado por el cansancio. En las profundidades de la tierra se encuentra la ciudad de los obreros. Es hacia allí donde se dirigen esos hombres. Esta ciudad subterránea, habitada por quienes sostienen el funcionamiento de la metrópoli, contrasta fuertemente con la que se alza sobre ella. Un enorme complejo conocido como el Club de los Hijos, que cuenta con aulas, bibliotecas y estadios. En una toma posterior se muestra a un grupo de jóvenes disfrutando de actividades deportivas y momentos de ocio. Sus padres, para quienes cada engranaje de las máquinas se transformaba en oro, les han regalado el privilegio de los jardines eternos, un mundo de placeres y despreocupación. En otra escena aparece un grupo de mujeres elegantemente vestidas con atuendos extravagantes. Un mayordomo les informa quién tendrá el honor de acompañar al señor Freder. Varias de ellas se inclinan con gracia, mostrando sus modales y vestimentas. De pronto Freder, el joven protagonista, hace su aparición, tratando de esquivar a las mujeres con discreción. En el jardín, una de las mujeres llama su atención. Él se acerca sonriente, y justo cuando está por besarla, al tomarla entre sus brazos, la escena se interrumpe bruscamente. En la entrada aparece una mujer acompañada de un grupo de niños. Ella parece ser una obrera. Freder la mira fijamente, profundamente impactado por su presencia. La mujer presenta a los niños como sus hermanos. Los jóvenes aristócratas quedan desconcertados y asustados ante la inesperada aparición. Poco después, llegan varios guardias y se acercan a la mujer para interrogarla. Freder, aún absorto, parece haber quedado hechizado por su mirada. Ha recibido, metafóricamente, una flecha directa al corazón. Su acompañante intenta distraerlo, pero él no le presta atención y permanece completamente fascinado. Los guardias retiran del lugar a la mujer y a los niños, mientras Freder decide seguirlos, conmovido por lo que acaba de presenciar. Inmediatamente después, le pregunta al mayordomo por la identidad de aquella mujer. El mayordomo le responde con evasivas, visiblemente preocupado por la actitud de su joven amo. Sin perder tiempo, Freder desciende corriendo por las escaleras hacia las profundidades de la ciudad, en busca de respuestas. Al llegar observa a los obreros en pleno trabajo manipulando enormes máquinas con movimientos sincronizados y sin permitirse distracción alguna. A lo lejos contempla una gigantesca maquinaria. Uno de los trabajadores, visiblemente exhausto, intenta mantener estable un medidor de presión evitando que el termómetro alcance el punto crítico, pero el esfuerzo resulta inútil. El indicador llega al tope y la máquina estalla violentamente, provocando una explosión que hiere y mata a varios obreros. De pronto, en una visión simbólica, aparece Moloch, representado como una monstruosa criatura con una inmensa boca abierta. Hacia ella son conducidos los obreros, como si fueran sacrificados. Algunos van encadenados entre sí, otros avanzan resignados, vestidos con uniformes, como si hubieran aceptado su destino. La escena es sobrecogedora. Instantes después se observa a varios cuerpos siendo trasladados en camillas, algunos sin vida. Pese a la tragedia, el trabajo continúa. Freder, horrorizado por lo que ha presenciado, contempla cómo, aun ante el dolor y la muerte, los obreros siguen operando las máquinas sin detenerse. Rápidamente, Freder le indica a su chofer que lo lleve a la Torre de Babel, lugar donde trabaja su padre. El vehículo parte y se revela que en la superficie de la ciudad existen enormes y lujosos edificios, automóviles modernos y aeronaves que surcan el cielo. Es un mundo completamente distinto al de los obreros, brillante, pulcro y tecnológico. En la cima de la torre, el señor John Fredersen se encuentra reunido con sus subordinados. A diferencia de los obreros de las profundidades, estos empleados visten trajes sofisticados, incluso smoking, y se dedican a tareas administrativas, como transcribir las órdenes dictadas por su jefe. De pronto, Freder irrumpe en la sala, pero su padre apenas reacciona. Uno de los subordinados se acerca para recibirlo, mientras Freder, alterado y emocionalmente desbordado, comienza a contar lo que ha visto abajo. Habla con rapidez y angustia, conmovido por la tragedia presenciada. El señor Fredersen, al escuchar el alboroto, se detiene un momento y observa a su hijo. Freder se le acerca con la esperanza de recibir una muestra de comprensión, pero su padre, sin siquiera un gesto de afecto, se dirige inmediatamente a su subordinado y lo reprende con frialdad. ¿Cómo es posible que me entere de la explosión por boca de mi hijo y no por usted, Josaphat? Le exige detalles, claramente molesto. Luego se vuelve nuevamente hacia Freder, quien insiste en hacerle entender lo que ha sucedido. Está desesperado, afectado por lo que ha presenciado. Sin embargo, su padre permanece impasible, mostrando una actitud fría y distante. ¿Qué hacías tú en las salas de máquinas?, le pregunta. Freder, con una expresión devastada, responde: quería mirar el rostro de esos hombres, esos cuyos hijos son mis hermanos.
Con esa frase, Freder expresa la conmoción que siente al comprender la desigualdad que divide su mundo. Luego añade con dolor: tu ciudad es maravillosa, tú eres el cerebro de esta ciudad, y nosotros somos la luz que la hace brillar, dice señalando los altos edificios que rodean la torre. Pero dime, ¿dónde están los hombres que la construyeron? ¿A qué mundo pertenecen? ¿Al subterráneo? ¿Y si algún día los de las profundidades se rebelan contra ti? El señor Fredersen, impasible, sin mostrar empatía, simplemente se dirige hacia su escritorio, desestimando las palabras de su hijo. En ese momento, uno de sus subordinados reaparece para comunicarle que Groth, el capataz de la máquina corazón, tiene un aviso importante. Poco después, un obrero llega y dice: otra vez 2 de esos malditos planos, señor Fredersen. John Fredersen se inquieta. El obrero le entrega los planos y le explica que los encontró en los bolsillos de 2 obreros que resultaron heridos en la máquina M. El rostro del señor Fredersen se endurece. Indignado, llama a su subordinado: ¿cómo es posible que sea Groth quien me haga llegar esta información y no usted, Josafat? Josafat examina los planos y queda visiblemente impresionado y nervioso. Fredersen, sin más, le dice con frialdad: el banco le pagará el resto de su salario. Freder, testigo de lo ocurrido, se acerca y observa en silencio, con un aire de culpa. Josafat, abatido y sorprendido por su repentina destitución, se retira lentamente, afectado por la dureza de su jefe. Freder le dice a su padre: ¿sabes lo que significa ser despedido por ti? Significa caer, hundirse hacia el subsuelo. Al ver que sus palabras no provocan reacción alguna y que a su padre simplemente le da igual, Freder se retira apresuradamente, busca a Josafat, quien está claramente afectado, y le dirige algunas palabras. Josafat, sobresaltado, le responde: ¿sabe usted lo que significa ser despedido por su padre? Es el fin. Todo ha terminado para mí. Se queda solo, sin otra opción más que llorar. Freder, conmovido, le pregunta si desea que se le acerque. Le tiende las manos con amabilidad. Josafat parece recobrar un atisbo de alegría ante el gesto. Entonces Freder le pregunta dónde vive. Josafat le da su dirección: bloque 99, portal 7, piso 7. Freder le pide que se dirija a su casa y le asegura que más tarde irá a buscarlo. Añade con determinación: esta noche me espera un largo camino hacia las profundidades, hacia mis hermanos. Mientras tanto, en la oficina del señor John Fredersen, un hombre llega con un informe. Fredersen le da instrucciones precisas. Desea ser informado con detalle de cada paso que dé su hijo. El hombre asiente sin objeción. En una nueva escena, Freder entra a la ciudad de los obreros. De entre las máquinas emana un espeso humo y a lo lejos divisa a un trabajador agotado, manipulando sin descanso una gigantesca máquina de control horario. Freder se le acerca y le dice con fraternidad: hermano. El obrero debilitado cae en sus brazos, aunque pronto se levanta con esfuerzo, intentando regresar a su puesto. Freder lo detiene con firmeza y le dice que se encargará de operar la máquina en su lugar, que quiere intercambiar su vida por la de él. El obrero lo mira estupefacto, sin comprender del todo lo que acaba de escuchar. Desde la distancia, un espía, contratado por John Fredersen, observa la escena, aunque solo logra ver el automóvil de Freder y a su conductor. Minutos después, Freder y el obrero intercambian ropa. Freder le entrega la dirección de Josafat y antes de despedirse le pide que le haga una promesa. El obrero acepta con alivio y se muestra agradecido por haber sido liberado de aquel sufrimiento constante. El espía, al ver partir el vehículo, lo sigue de inmediato. El obrero, cumpliendo su parte del acuerdo, entrega al conductor la dirección indicada. Sin embargo, al encontrar una fuerte suma de dinero, no puede resistir la tentación, sucumbe al brillo de la ciudad y a los placeres de la noche. En lugar de dirigirse a la casa de Josafat, se desvía hacia Yoshiwara, el bazar del placer de Metrópolis. Mientras tanto, en otra escena se nos muestra una casa antigua y abandonada, ubicada en medio de la ciudad. Allí vive Rodwan, un misterioso inventor. Se encuentra estudiando unos planos con concentración. De pronto, uno de sus sirvientes le anuncia que el señor John Fredersen lo espera. La mirada de Rodwan se detiene en una cortina que cubre una pequeña recámara. Al descorrerla se revela un busto de piedra, el rostro de una mujer tallada con expresión serena. John Fredersen fija su vista en la inscripción grabada en el pedestal, que dice: Hel, nacida para mi suerte, bendición de todos, perdida para John Fredersen, muerta al dar la vida a Freder, hijo de John Fredersen. Rodwan entra en silencio, pero pronto es consumido por una furia repentina. Con violencia, corre la cortina que cubría el busto. Cuanto más se enfurece, más sereno y en control parece John Fredersen, quien observa todo con imperturbable calma. John Fredersen le dice a Rodwan: un cerebro como el tuyo debería ser capaz de olvidar. A lo que Rodwan responde con tono firme: yo solo he olvidado que Hel era una mujer y tú, un hombre. Fredersen replica, intentando cerrar el pasado: deja descansar a los difuntos, ella ha muerto tanto para ti como para mí. Pero Rodwan, con los ojos encendidos de obsesión, responde: para mí no ha muerto, para mí Hel está viva. ¿Crees que perder una mano fue un precio demasiado alto para volver a crearla? Le propone entonces que la vea. Se dirige hacia su laboratorio y Fredersen lo sigue intrigado. Rodwan descorre una cortina, revelando la figura de un robot. Al levantar su mano, el autómata comienza a moverse lentamente, imitando sus gestos. Con orgullo, Rodwan exclama: no ha valido
valido la pena perder una mano para construir a los hombres del futuro el ser máquina, nadie podrá distinguir al ser máquina de un humano cualquiera. Se muestra altanero, ensimismado en su creación y añade, es mía, a ti te quedó el hijo de Hel. Estas palabras confunden y perturban a Fredersen, quien se muestra inquieto y temeroso. Rodwan, cambiando abruptamente de tema, pregunta, ¿qué te ha traído hasta mí? Fredersen, recuperando la compostura, le muestra los planos que encontró entre las pertenencias de los obreros accidentados y le pide ayuda para descifrarlos. Mientras tanto, en un plano paralelo, vemos a Freder completamente exhausto, sacando de sus bolsillos los mismos planos. Un obrero se le acerca y le susurra, a las 2 después del cambio de turno, ella nos ha vuelto a convocar. Freder queda confundido, sin entender del todo a qué se refiere. En la oficina de Rodwan, este examina los planos con detenimiento tratando de descubrir su significado. Simultáneamente vemos a Freder luchando con la máquina. Está al borde del colapso. El termostato sube sin control y Freder, agotado, se pregunta, ¿es que las 10 horas nunca terminan? De regreso con Rodwan, este revela, es un plano de las catacumbas. Se encuentran muy por debajo de Metrópolis, en lo más hondo. En paralelo, observamos a los obreros dirigiéndose hacia ese lugar. John Fredersen, intrigado, murmura, quiero saber por qué mis obreros van allí. Rodwan lo conduce entonces hacia las profundidades. En las catacumbas, Freder, aunque exhausto, alza la vista y se queda maravillado. Ante él está la mujer que había visto en los jardines eternos. Recupera el ánimo y conmovido se inclina ante ella. Al mismo tiempo, John Fredersen y Rodwan observan desde las sombras lo que ocurre. La mujer, María, comienza a hablarle a la multitud. Les narra la leyenda de la Torre de Babel. Explica que quienes concibieron el sueño de la torre no fueron los mismos que la construyeron y que, al no hablar el mismo lenguaje, el entendimiento fue imposible. Dice, el sueño del cerebro no coincidía con las manos que lo ejecutaban, por eso fracasaron. Necesitamos un cerebro y necesitamos manos, pero sobre todo necesitamos un mediador, y ese mediador debe ser el corazón. Los obreros, profundamente conmovidos, caen de rodillas y rezan. Uno de ellos le pregunta, ¿dónde está el mediador, María? Uno más exclama con impaciencia, esperaremos a María, pero no por mucho más tiempo. Desde lo alto, John Fredersen y Rodwan observan todo en silencio, impresionados por lo que se está gestando en las profundidades de Metrópolis. Los obreros se retiran poco a poco, pero Freder permanece, cautivado, frente a María. Ella lo mira con ternura y se acerca. En el intercambio de miradas, ambos parecen profundamente enamorados. María le dice, mediador, por fin has venido, y él le responde con serenidad, me has llamado y al fin estoy aquí. Ella se acerca aún más y lo besa suavemente. Es un momento íntimo, casi sagrado. Tras lo ocurrido, John Fredersen desde las sombras da una orden a Rodwan. Quiero que el ser máquina tenga el rostro de esa mujer. Deseo sembrar la discordia entre los obreros y ella destruir su fe. Rodwan, con una sonrisa maliciosa, acepta la tarea, le estrecha la mano y Fredersen se retira, pero al darse cuenta de que quien ha besado a María es el propio Freder, Rodwan murmura con desprecio, estúpido, vas a perder a tu hijo. Lo último que te queda de Hel. Más tarde, Freder le dice a María, hasta mañana, en la catedral. Se despide con un beso apasionado. Tras su partida, Rodwan deja caer deliberadamente una piedra para provocar ruido. María lo escucha, se inquieta y al investigar se encuentra con una figura que la hace retroceder. Intenta tomar otro camino, pero su vela es apagada repentinamente. En la oscuridad y sin salida, aparece Rodwan frente a ella. María intenta escapar, pero él la persigue con insistencia. Desesperada, corre buscando una salida, pero finalmente es atrapada por el inventor. En el entreacto se muestra a un grupo de monjas rezando en la iglesia. Freder aparece también y escucha al sacerdote anunciar que el apocalipsis está cerca. El religioso señala un pasaje bíblico en el que se menciona a una mujer cuyo nombre estaba escrito en la frente, Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones. En el laboratorio de Rodwan, el ser máquina se sienta en un trono. Un rayo de luz cae sobre ella mientras Rodwan, tomándola de la mano, le dice solemnemente, aniquilarás a Fredersen, a su ciudad y a su hijo. De vuelta en la iglesia, Freder contempla una serie de estatuas que representan diferentes pecados o figuras simbólicas. En el centro se alza una figura que recuerda a la Santa Muerte. Freder le habla, si hubieras venido antes me habrías asustado, pero ahora te pido que te alejes de mí y de los míos. Freder está decepcionado al notar que Josaphat no ha acudido, sin saber que el detective ha descubierto al obrero que lo había suplantado y lo ha obligado a volver a su puesto en la máquina. Aún así, Freder se dice a sí mismo que debe continuar. Mientras tanto, el detective le exige a Josaphat que abandone Metrópolis, pero Josaphat, leal, decide quedarse confiando en la palabra de Freder. Intenta resistirse y pelea con el detective, pero es vencido. En otro plano, vemos a María encerrada. Rodwan le revela su intención. Necesita copiar sus facciones para dárselas al ser máquina. Ella, aterrada, se niega
niega. Intenta resistirse, pero él la atrapa con violencia. María se aferra a unas barandillas y empieza a gritar desesperadamente. En simultáneo, Freder camina por la calle cuando escucha gritos. Llega hasta la casa de Rodwang, entra rápidamente y una puerta se abre sola, conduciéndolo hasta la oficina del inventor. Una vez dentro, queda atrapado. Busca una salida y encuentra unas escaleras que lo llevan a un nivel inferior. Tranca la puerta detrás de sí y continúa explorando. Lamentablemente, otra puerta se cierra tras él, bloqueando el camino. A lo lejos, alcanza a ver una especie de ofrenda. Grita el nombre de María y trata de ubicar su voz entre las puertas que lo rodean. Finalmente, ve una trampilla en el piso. Mientras tanto, María se encuentra atada a una máquina, rodeada de cables. Rodwang ha iniciado la transferencia de sus rasgos al ser máquina. El proceso es exitoso. El autómata asume por completo su apariencia. En otro punto de la casa, una puerta se abre. Freder sube rápidamente por la escalera y se enfrenta a Rodwang. Le exige saber dónde está María. Rodwang, mintiendo, le responde con frialdad: está con tu padre. Freder, confundido y angustiado, no sabe qué pensar. En simultáneo, vemos a John Fredersen junto al ser máquina. Él le ordena que descienda a las profundidades y destruya todo lo que María ha logrado construir. El ser máquina asciende y Fredersen con intensidad lo toma de los brazos. Justo en ese momento, Freder entra y presencia la escena. Lo que ve lo impacta profundamente. Su mente se ve invadida por un sinfín de pensamientos y emociones que no logra procesar. El impacto es tal que cae en un estado crítico y es llevado a la cama. John Fredersen lo observa por un momento, le deja una carta y se retira. Más tarde, Freder despierta y encuentra la carta que su padre ha dejado. La toma aún debilitado. En otro plano se nos muestra a Rodwang y a John Fredersen en una gran junta con varios empresarios y figuras importantes de la ciudad. Presentan al ser máquina, que aparece con un atuendo provocador que escandaliza e hipnotiza a los presentes, sumiéndolos en un frenesí de deseo. En medio del delirio de Freder, el detective aparece en su visión, vestido como un monje. Le dice con solemnidad: en verdad os digo que los días anunciados por el apocalipsis están cerca. Le muestra un versículo bíblico. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y tenía en su mano una copa de oro. Por ella fueron provocados los 7 pecados capitales. En paralelo, el ser máquina ofrece un espectáculo provocador frente a los hombres, quienes quedan fascinados. Su vestimenta y actitud coinciden exactamente con la descripción del versículo, personificando la corrupción moral. Finalmente, en la visión de Freder, aparece la figura de la muerte anunciando su llegada. Esta aparición lo asusta profundamente y cae inconsciente. Así concluye el entreacto. Nuevo capítulo, furioso. Freder despierta con agitación. La puerta se abre y aparece Josaphat. Le cuenta que ha logrado escapar del detective, pero que desde hace 10 días su padre ha sembrado el caos en la ciudad de los obreros. Sin embargo, los trabajadores aún mantienen su fe en el mediador. Josaphat le relata todo lo que ha sucedido en su ausencia. Aquellos que fueron tus amigos ahora se han perdido por culpa de esa mujer. Los jardines eternos han sido abandonados y cada noche en Yoshiwara los hombres luchan y se corrompen por la atención del ser máquina que posee el rostro de María. Josaphat añade: esa mujer colmada de pecados también se llama María. De pronto Freder se incorpora con energía y pregunta, sorprendido: la misma de las profundidades a la que todos consideran santa. Freder, convencido de que algo grave está ocurriendo, declara: si todos están por ver a una mujer a la que consideran más noble que el oro, entonces no puede faltar el mediador. Se prepara para salir decidido y da instrucciones claras que se permita a los obreros hacer lo que deseen. En otro plano vemos a Rodwang conversando con la verdadera María, aún prisionera. Él le revela con perversidad. Fredersen quiere que los del subsuelo cometan actos de violencia, para así justificar el uso de la fuerza contra ellos. María, horrorizada, se desespera ante esa idea, pero Rodwang continúa: Fredersen ha iniciado una rebelión por tu causa, y añade con malicia: ahora voy a destruir la fe que los obreros tienen en el mediador. Al mismo tiempo, el ser máquina, con el rostro de María, incita a los obreros con un discurso incendiario. El mediador no ha venido, lo han esperado demasiado tiempo, ha llegado el momento de actuar. En paralelo, Rodwang le confiesa a María: he engañado a Fredersen, no cumpliré su voluntad, sino la mía. En el siguiente plano, el ser máquina exclama con vehemencia: ¿quién da de comer a las máquinas de Metrópolis con su propia vida? ¿Quién engrasa sus engranajes con su sangre? ¿Quién las alimenta con su propia carne? Las palabras encendidas desatan el fervor de los obreros. Ella les grita: destruyan las máquinas. El furor se apodera de la multitud. Justo en ese momento aparece Freder, quien con voz firme clama: tú no eres María. Luego se dirige a los obreros y les grita: María predica la paz, no el asesinato. Los obreros, sorprendidos, giran para mirarlo. Uno de ellos lo señala con odio y grita: es el hijo de John Fredersen, matad a ese perro. La masa enardecida se abalanza sobre Freder. Él intenta detenerlos, pero son demasiados. De pronto, el obrero encargado de la máquina del reloj se interpone y cubre a Freder, protegiéndolo. Sin embargo, entre el tumulto, alguien saca un cuchillo y lo apuñala. El obrero cae asesinado. Uno de los presentes, con voz desesperada, grita: saquen a nuestras mujeres y a nuestros hijos, démosle muerte a las máquinas. Mientras tanto, en el ático de su casa, Rodwang celebra eufórico su aparente triunfo.
Embriagado de gloria, se burla de Fredersen frente a la verdadera María. Lo he engañado 2 veces. Le oculté que su hijo es el mediador. Sin saberlo, sus palabras también son escuchadas por John Fredersen, quien espía por una ventana. Al comprender la verdad, entra en cólera, irrumpe en la habitación y tras una breve pelea, logra derribar a Rodwang. María queda finalmente libre. En la ciudad de los obreros, el ser máquina continúa arengando a la multitud. Los obreros, poseídos por la rabia, suben rápidamente por los ascensores. Creen que nadie ha quedado atrás, pero se ve a 2 niños salir de una vivienda. No han sido evacuados. Los obreros se abalanzan primero sobre la máquina M y luego corren hacia la máquina corazón, el núcleo central del sistema. Grodd, encargado de su protección, intenta frenar el avance. Cierra las puertas y corre a advertir a Fredersen del peligro inminente. Fredersen le ordena que las abra, pero Grodd le advierte: si se daña la máquina corazón, no quedará piedra sobre piedra en el barrio de las máquinas. A pesar de sus ruegos, acata la orden. Los obreros irrumpen y atacan con furia. Grodd trata de proteger la máquina gritando: se han vuelto locos, la ciudad de los obreros se va a inundar, pero nadie lo escucha. El ser máquina observa, satisfecha de haber cumplido su propósito, y se retira silenciosamente sabiendo las consecuencias que están por desatarse. María llega justo cuando todo comienza a derrumbarse. Alarmada, ve cómo las estructuras ceden y el agua empieza a inundarlo todo. Niños atrapados en el caos comienzan a correr desesperados. María intenta alertarlos y guiarlos hacia un lugar seguro. Los niños, asustados, logran reunirse en el centro de la ciudad, buscando la forma de ser rescatados mientras el agua los rodea. En tanto, en la ciudad superior, todo parece seguir funcionando con normalidad. John Fredersen permanece ajeno a la catástrofe subterránea hasta que un subordinado llega apresurado y le informa: señor, su hijo se encuentra entre los obreros. Fredersen, conmocionado, no puede soportar el impacto de la noticia y se desploma. Mientras tanto, Freder desciende hacia la ciudad de los obreros. Allí se encuentra con María. Al verse, corren el uno hacia el otro, se abrazan con fuerza y se besan. Josaphat también está allí y les dice con urgencia: debemos ir a los pozos de ventilación. Freder, Josaphat y María intentan sacar a los niños lo más rápido posible. Josaphat les indica el camino hacia la salida, pero una reja bloquea el paso. Sin perder tiempo, Freder y Josaphat se lanzan contra la reja con fuerza, logrando finalmente romperla. Freder, sin dudarlo, vuelve a bajar para ayudar a María y rescatar a los últimos niños atrapados. La ciudad de los obreros se inunda con mayor rapidez. El agua avanza, implacable. María, agotada por todo lo ocurrido, tropieza y cae, pero Josaphat corre a ayudar a Freder a levantarla. Entonces, Freder propone llevar a los niños al club de los hijos. Sin embargo, al llegar, María se da cuenta de que no hay luces encendidas. Está vacío. Mientras tanto, en la oficina de John Fredersen, este exige a su subordinado con creciente angustia: ¿dónde está mi hijo? Por otra parte, Grodd intenta evacuar a los obreros de las máquinas, aunque estos no parecen preocupados al principio. Grodd, entonces, les pregunta con tono severo: ¿dónde están sus hijos? Al escuchar que la ciudad está siendo inundada, el pánico comienza a apoderarse de ellos. Arrepentidos, los obreros se desesperan. Grodd, enfadado, les grita: ¡idiotas! Los obreros, buscando culpas, exclaman: ¡la bruja tiene la culpa! Mientras tanto, el ser máquina celebra en Yoshiwara con la élite de la ciudad superior. En medio de la decadencia, declara con cinismo: queremos ver cómo el mundo se va al diablo. En paralelo, Grodd incita a la multitud: busquen a la bruja, tienen que matarla. María y Freder han logrado llevar a salvo a los niños al club de los hijos. Sin embargo, Grodd y la multitud enfurecida los alcanzan. Al ver a María, le gritan: ¿dónde están nuestros hijos? Sin darle oportunidad de hablar, la acusan y se preparan para llevarla a la hoguera. María, confundida y aterrada, intenta explicar, pero no la escuchan. Por fortuna, logra huir. Perseguida por la turba, María corre hasta encontrarse con otra multitud que llega desde Yoshiwara. Freder, mientras tanto, busca desesperadamente a María. Al llegar a la plaza, la ve atada a una hoguera ya encendida. Intenta acercarse, pero los obreros se lo impiden. De pronto, Rodwang aparece por detrás, la confunde con Hel y le dice: ¡mi Hel! María intenta escapar, pero él la acorrala momentáneamente. Sin embargo, consigue liberarse. En ese momento, los obreros observan que el fuego ha consumido el rostro del ser máquina y descubren la verdad: no es María. Freder, también presente, reconoce a la verdadera María a lo lejos, huyendo de Rodwang. Freder corre tras ellos y se enfrenta al inventor. Luchan encarnizadamente. John Fredersen, testigo del combate, observa atónito. Por un instante, la multitud intenta abalanzarse sobre Fredersen, pero Josaphat logra calmar a todos anunciando: sus hijos están a salvo. Los obreros se tranquilizan y estallan en júbilo al conocer la buena noticia. Sin embargo, John Fredersen continúa observando angustiado a su hijo, que lucha por proteger a María. Freder cae tras ser golpeado, pero se levanta decidido y persigue a Rodwang, quien intenta huir llevándose a María.
Finalmente, Freder lo alcanza, lo golpea y Rotuan cae desde una gran altura. La multitud se abalanza sobre el cuerpo del inventor, mientras John Fredersen, profundamente conmovido, se acerca para ver a su hijo. Finalmente, en una escena simbólica y llena de significado, vemos a Groth acercándose a la catedral. De ella salen John Fredersen, María y Freder. Groth intenta darle la mano a Fredersen, quien también extiende la suya, pero ambos dudan. Entonces, María se dirige a Freder con voz suave y clara. El cerebro y las manos quieren unirse, pero les falta el corazón. El mediador, muéstrales el camino. Freder, conmovido, toma la mano de su padre y la une con la de Groth, sellando así la reconciliación entre las clases sociales y dando cumplimiento a la profecía. El mediador entre el cerebro y las manos debe ser el corazón. Y así termina esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.